Los secretos de la mitología griega no están encerrados en un solo libro ni en una sola voz. Se esconden en el rumor de los poetas, en las inscripciones de las vasijas, en las grietas de los templos y en las excavaciones que sacan al día fragmentos de civilizaciones olvidadas. Antes de que Homero y Hesíodo pusieran palabras en el viento, las historias circulaban como mapas, señales para entender el mundo, guías morales y advertencias codificadas en imágenes que resistieron el olvido. Si hay una lección que nos ofrece esta tradición, es que los mitos funcionan como capas. Mitos sobre mitos, relatos que engendran otros relatos, versiones que se superponen como estratos geológicos. Y en cada una de esas capas se ocultan secretos. No secretos conspirativos, sino claves interpretativas. ¿Por qué se cuenta de cierta manera? ¿Qué necesidades sociales o psicológicas resolvían esos relatos? ¿Qué fragmentos de memoria histórica pudieron fecundarlos? Imaginar el comienzo de todo es imaginar un silencio. En la lengua de los poetas arcaicos, antes de la luz y antes del tiempo, había un abismo llamado caos. Caos no es caos moderno de desorden. Es una condición primigenia, un espacio carente de forma, abierto como una caverna. De esa profundidad emergen las primeras formas. Gaia, la tierra, que se levanta como una matriz firme. Urano, el cielo, que se extiende sobre ella. El Tártaro, la sombra profunda. Y Eros, el impulso que atrae y que, en una especie de gesto cosmogónico, une y separa. Esa imagen inicial ya contiene un primer secreto. El mundo nace de una tensión. No hay un solo acto creador pacífico. La creación se construye por encuentros y rupturas, por erosiones y violencias fundantes. La primera familia divina es una familia de cuerpos himno. Cuerpos que procrean, y que en su manera de hacerlo, inscriben en la realidad los modos en que la vida y la ley se repetirán. La genealogía temprana no es, por tanto, una mera enumeración de nombres. Es un mapa de relaciones de poder. Gaia y Urano engendran a los titanes, seres gigantescos que representan fuerzas elementales, la memoria, la oscuridad, la fertilidad. Entre ellos aparece Cronos, que encarna el tiempo que devora. La tensión que llevamos como secreto desde el primer momento se hace carne en la tragedia doméstica. Urano, temeroso de sus hijos, los encierra. Gaia conspira contra él, y Cronos, tras castrar a su padre, inaugura un nuevo orden. La castración de Urano no es solo una imagen violenta, es una metáfora sobre la transición de un poder difuso y cósmico a un poder más humano, más político, que se asienta en la sucesión y en la legitimidad. Esa escena completa, violencia, nacimiento de nuevas entidades, sangre que produce monstruos y de la que nace Afrodita, resume otro de los secretos que veremos repetido: la creación y la destrucción como dos caras de la misma moneda. El relato de Hesíodo, que es una de nuestras fuentes más antiguas, ofrece una versión compacta de esos comienzos, pero precisamente ahí radica otro secreto. Las fuentes cuentan, no imponen. Existen variantes, sensibilidad regionales, poemas perdidos que influenciaron a los que vinieron después. Algunas tradiciones relatan, por ejemplo, la aparición de las erinias, diosas de la venganza surgidas de esa sangre, como una manera de explicar la persistencia del castigo y la memoria en la comunidad. Otros fragmentos celebran el surgimiento de los gigantes, de los cíclopes y de los hecatónquiros, los de 100 manos, bestias que simbolizan fuerzas que la nueva jerarquía no puede controlar sin recurrir a la violencia organizada. Aquí el mito nos enseña una pauta. El poder político se funda sobre el dominio de aquello que resulta peligroso o excesivo. El mito no oculta la violencia, la naturaliza y la convierte en explicación. De la gestación del mundo pasamos a la sucesión de los poderes y, con ella, a la gran revuelta que cambia la faz del cosmos, la titanomaquia. Cronos, que devora a sus hijos para impedir la continuación de la profecía que lo amenaza, crea una lógica de paranoia dinástica.
El acto de tragar a los descendientes no es un capricho monstruoso aislado, es una metáfora extrema de la ambición de preservar el poder a toda costa. En esa escena late otro secreto, la idea de que la ley del padre fundador puede volverse tiránica. Cuando Zeus, oculto por su madre Rea, escapa al destino de los otros, y cuando crece hasta desafiar a su progenitor, no ocurre simplemente un cambio de guardia. La guerra que sigue no es solo militar, es una disputa por el tipo de orden que regirá el universo. La titanomaquia es un conflicto de escalas. En el mito, los titanes, grandes y ancestrales, ocupan el mundo con su gravedad. Contra ellos se levantan los olímpicos, jóvenes, astutos y menos primordiales. La guerra es feroz y simbólica. Los aliados de Zeus incluyen a los cíclopes, que forjan los rayos del nuevo soberano, y a los gigantes que, aunque temibles, serán sometidos o confinados a roles marginales. Según algunas versiones, será la astucia, más que la mera fuerza, la que incline la balanza. Esa preferencia temática por el ingenio sobre la brutalidad física volverá a presentarse una y otra vez, sobre todo en la figura de héroes como Odiseo. Aquí se revela un secreto de lectura. El mito celebra la capacidad humana y divina para transformar la violencia bruta en instituciones políticas y técnicas. El rayo como símbolo de autoridad, el castigo infligido con leyes más que con matanzas indiscriminadas. La victoria de Zeus cree el nuevo orden. Los dioses olímpicos se reparten el mundo entre ellos. El cielo para Zeus, el mar para Poseidón, el reino subterráneo para Hades. Aunque estas asignaciones no suprimen rivalidades ni rencores, en ese reparto se concentra otro de los secretos persistentes, la idea de un poder fragmentado pero interdependiente. La polis, en tanto entidad política, puede verse reflejada en ese reparto. Las tensiones entre dioses simulan las tensiones entre ciudades-estado, donde la colaboración es necesaria, aunque las ambiciones individuales no se apaciguan. La titanomaquia no concluye con un mundo pacificado. Deja, al contrario, una energía latente. La victoria establece jerarquías, pero también inaugura nuevas formas de conflicto. Celos conyugales, venganzas personales, ofensas rituales, que alimentarán los relatos posteriores. Hay piezas materiales que parecen rimar con estos relatos. Los hallazgos arqueológicos no prueban la literalidad de los mitos, pero sí ofrecen posibles correlatos que pueden ayudarnos a comprender cómo vivían y recordaban estas historias los antiguos. Restos de santuarios, inscripciones en cerámica, frisos que representan luchas entre figuras dominantes y figuras sometidas. Descubrimientos como los de Heinrich Schliemann, en el yacimiento que se asocia a Troya, o las excavaciones de Arthur Evans en Cnossos, son testigos de capas culturales complejas que resonaron con las narrativas míticas. Es hasta aquí recomendable cautela. La arqueología abre puertas interpretativas, no cierra verdades. Aún así, pensar en los mitos como una red de explicaciones colectivas permite comprender por qué persisten y cómo se adaptan a los contextos cambiantes. Si te interesa desentrañar estos secretos, suscríbete. Aquí se exploran las capas que hacen del mito un espejo en el que los antiguos vieron su mundo, y que nosotros, siglos después, todavía podemos leer para entendernos. Esa invitación no es solo una llamada al seguimiento, es una propuesta de atención, porque los mitos exigen oído para captar sus resonancias y paciencia, para distinguir entre la fábula y la memoria que tal fábula preserva. Tras la titanomaquia, el relato nos lleva a episodios que buscan explicar la condición humana misma. Prometeo y Pandora son dos caras de una misma cuestión. ¿Qué significa ser humano bajo la mirada de los dioses? Prometeo, cuyo nombre sugiere previsión o pensamiento adelantado, aparece como patrón de la astucia humana. Roba el fuego para entregarlo a la humanidad, enseñando artes y oficios que permitirán la técnica y la civilización. El regalo del fuego no se reduce a una mejora material. Simboliza el conocimiento técnico
y la autonomía del hombre frente a un cosmos hostil. Sin embargo, ese acto de generosidad provoca la ira divina. En la mayoría de las versiones, Prometeo sufre castigos extremos por su insolencia. Su destino es un recordatorio mítico. El impulso de emancipación humana conlleva riesgos. El mito encapsula aquí un secreto inquietante. La cultura y la técnica nacen de actos que violan un orden establecido, y por eso mismo, cargan con la posibilidad de castigo. Paralelamente, Pandora representa la otra polea de la explicación mítica de los males. No es útil reducir a Pandora a una figura simplista, atribuida por tradición como la mujer que trajo el mal. Las fuentes clásicas son más complejas. En algunos poemas Pandora es enviada como una prueba. En otros como un don que contiene la complejidad de la vida humana. La famosa caja, un cofre o pitos en griego, que Pandora abre no es solo un cajón de calamidades. En varias tradiciones lo que queda dentro al cerrarse de nuevo es la esperanza. Esta doblez sugiere otro secreto. Los mitos no explican la muerte y el sufrimiento solo como maldiciones arbitrarias. Más bien, los colocan en un marco donde la esperanza sigue siendo posible, y donde los males tienen un papel en la estructuración de la comunidad. Asimismo, la figura de Pandora obliga a repensar la cerrada lectura misógina que a veces se le atribuye. Su historia es una lección sobre la ambivalencia de los dones, sobre cómo lo atractivo y lo peligroso coexisten en la experiencia humana. No todas las tradiciones coinciden en los detalles de Prometeo y Pandora. Algunas variantes narran que Prometeo no fue castigado por robar el fuego, sino por engañar a Zeus en el reparto de los sacrificios. Otras lo muestran como el precursor del pensamiento racional, una figura cultural más que antropomórfica. Estos matices importan. Revelan que los mitos son conversaciones, no declaraciones monolíticas. Las diferencias señalan preocupaciones diferentes. Unas comunidades necesitaban explicar la legitimidad del sacrificio religioso. Otras, la emergencia de la técnica. Entender esas variantes es el arte de desenmarañar secretos. Al tiempo que las historias sobre los orígenes explican la condición humana, otro proceso se despliega: la definición de los dioses olímpicos. El panteón que emerge después de la titanomaquia no es un conjunto ordenado de caracteres arquetípicos, ni un cercado divino sin contracorrientes. Cada dios posee una historia singular que lo conecta a ciertos lugares, prácticas y memorias. Zeus, por ejemplo, no es únicamente el rayo y el soberano distante. En muchos relatos es un legislador, un garante de juramentos y un ser con pasiones y debilidades. Hera, su esposa, encarna la tensión entre el matrimonio como institución y la vulnerabilidad de la mujer dentro de ese contrato. Y sus relatos expresan a la vez poder protector y justicia vengativa. Atenea surge no solo como diosa de la sabiduría, sino como figura de la artesanía, la estrategia y la guerra justa. Su virginidad ritual la vincula a modelos de autonomía femenina, que no se reducen a la pasividad. Afrodita introduce la dimensión erosiva del poder, el deseo que mueve y desordena. Poseidón preside el mar, pero también las fuerzas que desquician la navegación humana. Hades gobierna ceremonias funerarias y el misterio del más allá. Hermes encarna la movilidad, el tránsito, la mediación entre mundos, y Dionisio trae consigo la desestabilización festiva y la transgresión ritual que puede tanto renovar como destruir. Cada uno de estos perfiles encierra secretos culturales. Atenea y Afrodita, por ejemplo, no se oponen simplemente como sabiduría frente a pasión. Su antagonismo prima el dilema humano entre control y potencia. En los mitos, a menudo es necesario elegir o negociar entre esas energías. Las tragedias de la vida pública y privada ilustran las consecuencias de dichas negociaciones. El panteón funciona así como un laboratorio de soluciones. Rituales, ofrendas y mitos trabajan en conjunto para domesticar pasiones que podrían desbordar la vida colectiva.
Para comprender a los dioses debemos atender a episodios que los caracterizan. Los relatos de Europa, de Dafne, de Orfeo y de Perséfone nos muestran facetas distintas del divino. El rapto de Europa por Zeus transformado en toro es una figura de la conquista que legitima topónimos y reinados. La transformación de Dafne en laurel es una metáfora sobre la imposibilidad del deseo no correspondido y la relación entre cuerpo y paisaje. La leyenda de Orfeo plantea el poder de la música y la palabra para mover incluso al inframundo. La historia de Perséfone y Deméter constituye una estructura mítica primordial para explicar los ciclos agrícolas y los rituales de paso. Perséfone, en particular, es un ejemplo donde la agencia femenina y la experiencia de ser dividida entre dos mundos construyen significados profundos sobre el nacimiento, la muerte y la regeneración. En estas narraciones, la agencia femenina es compleja y multifacética. Medea, por ejemplo, figura después como una mujer capaz de grandes artes y de actos extremos. Penélope en la Odisea encarna vigilancia, paciencia y astucia doméstica. Mostrar esa complejidad es una necesidad. Las mujeres en los mitos no son meras piezas ornamentales que reaccionan. Son sujetos capaces de modelar el curso de los acontecimientos, a menudo a través de estrategias que desafían las expectativas patriarcales. Reconocer su protagonismo abre otro secreto. Muchas de las claves morales y sociales del mundo antiguo se articulan en torno a figuras femeninas que, lejos de ser secundarias, son nodos de continuidad cultural. A medida que estos relatos se multiplican, dos ejes argumentales se hacen visibles. Por un lado, el tema de la sucesión y el poder, quién manda, cómo se hereda, cómo se perpetúa la autoridad. Por otro, la tensión entre ingenio y fuerza, la inteligencia humana y divina frente a la violencia bruta. Estas preocupaciones configuran la transición hacia la era de los héroes, un tiempo narrativo donde las genealogías divinas se mezclan con las hazañas humanas. Antes de llegar a esas sagas heroicas, sin embargo, debemos reconocer que el nacimiento del orden olímpico no resolvió todas las tensiones. Los dioses seguirán interfiriendo, el destino seguirá pesando, y las familias seguirán siendo vectores de maldiciones que atraviesan generaciones. En la materialidad del mundo antiguo, los ritos y los santuarios actuaron como espacios donde estos relatos se encarnaban. La religiosidad no era solo un contenedor espiritual, era una praxis que conectaba el mito con la vida cotidiana. Los sacrificios, las festividades, las ofrendas votivas inscritas en cerámica, establecían una conversación tangible entre mortales y divinidades. Al lector contemporáneo le conviene recordar que el mito funcionaba, en gran medida, como instrumento de cohesión social y legitimación política. A la vez, servía de crítica velada cuando ciertas historias exponían las contradicciones del orden establecido. Mientras cerramos este tramo del relato, queda claro que hemos desplegado los primeros secretos. El mundo emerge de tensiones, el poder se funda y se disputa mediante violencia y astucia, y la condición humana es moldeada por regalos peligrosos y por figuras cuya creatividad desafía la autoridad divina. La escena queda preparada para un momento crucial, uno que pondrá en evidencia los límites del nuevo orden. La figura de Prometeo no es solo un rebelde solitario. Abre un camino que desemboca en la reconfiguración de la relación entre dioses y hombres. Y Pandora no solo introduce el sufrimiento, pone en juego la cuestión de la esperanza y la resiliencia. La historia continúa con la exploración de cómo los dioses se asentaron en el mundo que crearon, y cómo, desde ese asentamiento, gestaron conflictos que saldrían de las alturas para tocar la vida de los mortales con consecuencias irreversibles. La transición hacia esos episodios se marca por personajes que no son ni totalmente divinos ni enteramente humanos, son puentes peligrosos, mediadores de cambios que envolverán a la próxima generación de relatos. Allí surgirán nombres que han llegado hasta nosotros con la fuerza de la leyenda. Heracles, Teseo, Jasón, Perseo,
Allí se forjarán alianzas y vendetas que pondrán a prueba la cohesión del reino olímpico y la resistencia de las ciudades humanas. Pero antes de avanzar hacia la era heroica, conviene detenerse un instante para contemplar lo que la victoria de Zeus ha dejado al descubierto. Un panteón vivo, encolerizado a veces, generoso otras, y un mundo humano que aprende a negociar su espacio a través del ingenio y del rito. La espera de esas historias produce una tensión equivalente a la de las grandes tragedias. La sensación de que la calma que sigue a una gran conflagración solo es la antesala de nuevos estallidos. Esa tensión es el motor secreto de la mitología, porque los relatos no se cierran en sí mismos. Cada victoria abre preguntas y cada castigo deja semillas de futuras revueltas. En esa clave debemos escuchar las voces que vienen, voces que contarán de fundaciones, de exilios, de reinos que se construyen sobre maldiciones familiares y de ciudades que enfrentan las consecuencias de decisiones pasadas. Cada mito, en su fondo, interroga sobre el precio del poder, la naturaleza del sacrificio y la posibilidad de redención. Al detenernos aquí, la trama ha desplegado las raíces y la base del panteón, ha mostrado el intercambio entre violencia y legitimidad, ha presentado las claves de la condición humana a través de Prometeo y Pandora, y ha perfilado a los dioses con sus contradicciones. Queda por venir la edad de los héroes, las genealogías que culminarán en tragedias familiares y épicas, y la confrontación definitiva entre memoria, venganza y orden. Los secretos se multiplican, y cada relato que sigue tendrá la misión de mostrar por qué tales secretos importaban para los antiguos y por qué todavía hoy nos interpelan. ¿Qué nos dicen sobre el poder, sobre la justicia, sobre nuestra manera de vivir juntos? La siguiente fase de la narración se adentrará en esos asuntos, en las casas malditas que arrastran generaciones, en la lenta combustión que desemboca en la guerra de Troya, en el itinerario de hombres que fueron tanto constructores como destructores de mundos. Pero antes de sumergirnos en esas sagas, conviene permanecer con la imagen de la tierra aún caliente de la titanomaquia, con la memoria de un orden que se rehace, y con la inquietud de que la victoria de los nuevos dioses ha plantado semillas cuya cosecha nadie puede predecir. Esa incertidumbre es, quizás, el secreto más humano de todos, la sensación de que el porvenir está siempre a la espera de la siguiente historia. La era de los héroes se despliega como un nuevo estrato sobre la tierra, que aún respira tras la titanomaquia. Ahora las genealogías divinas se mezclan con vidas que son a la vez ejemplares y trágicas, gestos de grandeza y fallas íntimas que revelan el precio de la gloria. En estos relatos, la divinidad no cede su protagonismo, pero comparte escenario con hombres y mujeres cuya fama se mide en hazañas y en heridas. Son figuras que, a diferencia de los titanes, se vinculan a lugares concretos y a linajes humanos. ¿Qué buscaban estos héroes? Ser recordados, reparar ofensas, responder a oráculos. A menudo todo eso junto. Sus historias funcionan como estudios de casos sobre el honor, la familia, la deuda y la venganza. Cadmo llega temprano como un mito de fundación. Hijo de un rey fenicio, su viaje para buscar a una hermana raptada se traduce en la siembra de una ciudad, Tebas. El conflicto con un dragón guardián y la posterior decisión de sembrar sus dientes en la tierra, de donde brotan hombres armados, son imágenes que articulan la idea de fundación racionalizada por la violencia. Cadmo no es un conquistador anónimo. Su presencia justifica la existencia de dinastías y oficios, y su matrimonio con armonía entreteje lo divino y lo humano. En su descendencia germinarán tragedias que atestiguan un secreto recurrente. La ciudad se forja en actos que conservan memoria traumática, y esa memoria alimenta los ciclos de culpa y reparación. La fortuna de Tebas se transforma cuando aparece la figura de Edipo, cuyo nombre evoca la ceguera y la visión. La trama de Edipo, profecía, parricidio, incesto, reconocimiento y castigo,
compone un relato sobre conocimiento y condena. El oráculo que anuncia el destino no es solo un mecanismo narrativo, es un espejo que revela cómo las sociedades entienden la inevitabilidad y la responsabilidad. Su tragedia muestra que la búsqueda desesperada por esquivar la fatalidad puede ser precisamente lo que la engendra. Variantes en las fuentes ofrecen distintas versiones sobre la culpabilidad y la ignominia. Algunos poetas enfatizan el destino ineludible, otros la ignorancia que condena. Ahí emerge otro secreto. Los mitos funcionan como herramientas morales y psicológicas que interrogan el grado de agencia humana frente a límites que parecen impuestos por la propia estructura de la comunidad. Perseo opera en la frontera entre lo humano y lo monstruoso. Hijo de una unión entre una reina mortal y un dios, su misión para conseguir la cabeza de Medusa combina ayuda divina y astucia humana. Medusa, cuyos cabellos de serpientes petrifican con la mirada, es menos una villana unidimensional que una figura compleja. En algunos relatos, su castigo proviene de una ofensa sufrida, y su derrota simboliza la capacidad de transformar lo temible en signo de triunfo. Perseo regresa triunfante, y con la intervención de símbolos suministrados por los dioses, un escudo que refleja en lugar de mirar directamente, sandalias aladas, demuestra uno de los mecanismos mitológicos centrales. La hazaña heroica es una alianza entre favor divino y virtud humana. Ninguna galería heroica se entiende sin Heracles, cuya vida compone una liturgia de trabajo y expiación. Los 12 trabajos no son una serie de retos aislados, forman un itinerario que articula la relación entre castigo, expiación y reintegración social. Impulsado por la locura que lo lleva a asesinar a su propia familia, un ejemplo extremo de la violencia que el mito no rehúye presentar, Heracles es impuesto con penitencias que lo llevan a las fronteras del mundo conocido, desde luchar contra el león de Nemea, hasta descender al Hades para capturar al perro Cerbero. Cada labor es un límite puesto a prueba, derrotar bestias cuyo orden es antitético al humano, recuperar objetos que simbolizan el control sobre la naturaleza, realizar actos que erigen su fama. Pero en la sucesión de pruebas también hay una pedagogía. El héroe aprende, y a la vez enseña, que la fuerza debe estar gobernada por la ley y por la técnica. Heracles es, por lo tanto, un epítome del conflicto entre la furia desatada y la intervención civilizadora. En sus episodios late otra lección. La redención se obtiene mediante trabajo sostenido, y pese a su liberalidad con la violencia, Heracles encarna un ideal donde la comunidad reconoce la rehabilitación del individuo. El viaje de Jasón con los argonautas ofrece por su parte la imagen de la empresa colectiva. El vellocino de oro no es solo un objeto precioso, es un símbolo de legitimidad política y de desafío a poderes tutelados. La tripulación de la nave Argo reúne a figuras diversas, héroes cuya especialidad va desde la fuerza bruta hasta el ingenio poético, lo que subraya la ventaja de la cooperación sobre la gloria exclusiva. Medea, la hechicera que ayuda a Jasón, encarna la tensión entre gratitud, manipulación y traición. Su inteligencia y su poder mágico aparecen como recursos que invierten la dinámica de género y poder. Ayudó a su marido a triunfar, pero cuando su posición se ve amenazada, su respuesta es implacable. Los episodios posteriores, el abandono de Medea por Jasón, el cruel remate que incluye el asesinato de sus propios hijos en algunas versiones, son presentados por las fuentes con gravedad y horror. No se trata de simple escándalo. Son relatos que plantean preguntas sobre el honor masculino, la otredad cultural, Medea como extranjera y la justicia vengativa. Aquí otra vez se revela un secreto doloroso. Las alianzas que producen gloria también generan heridas que pueden atravesar generaciones. Teseo sintetiza la figura del héroe ciudadano. Su descenso al laberinto para enfrentar al Minotauro es, más que un enfrentamiento monstruoso, una narración sobre la superación de amenazas que afectan a la comunidad y sobre la legitimación dinástica a través de actos que realizan los líderes. El hilo de Ariadna, que le permite encontrar la salida, no es un simple dispositivo narrativo.
simboliza dependencia y deuda. Sin la ayuda femenina, el héroe fracasa. La posterior marginación de Ariadna y su abandono suscitan reflexiones sobre la ingratitud y la precariedad de los favores en las relaciones entre lo político y lo personal. Atalanta, por su parte, ofrece otra variante del héroe, mujer cazadora y corredora que desafía los papeles convencionales y cuya valía se pone a prueba en términos que mezclan habilidad y conflicto sentimental. Estas figuras muestran la pluralidad del heroísmo. No es sino un repertorio de respuestas a desafíos concretos. A medida que las hazañas se acumulan, una atmósfera de genealogías malditas se va espesando. La casa de Atreo es el ejemplo paradigmático, una familia marcada por crímenes y retribuciones que atraviesan generaciones. Tántalo, padre fundador de la maldición, comete una ofensa suprema, según algunas versiones, el ofrecimiento de carne humana a los dioses, y es condenado en el inframundo. Su linaje hereda una sombra que se manifiesta en la ambición y en el engaño. Peleops, favorecido por los dioses en su cortejo a Clitemnestra, establece una dinastía que verá, con Atreo y Tiestes, la competencia por la soberanía con actos de traición. Atreo engaña a Tiestes obligándolo a comer a sus propios hijos en banquetes de venganza. La brutalidad de estas acciones simboliza la corrosión del vínculo familiar, cuando la ambición política se convierte en alimento de la hostilidad. Agamenón, heredero de Atreo, reinará con autoridad y ambición, pero su destino será trágico. La guerra que encabeza contra Troya traerá consigo la pérdida de su hija Ifigenia por un sacrificio exigido por los dioses en algunas versiones, y a su vuelta será asesinado por su esposa Clitemnestra, que actúa movida por la venganza y por la complicidad con un amante. La peripecia de Orestes, que finalmente vengará a su padre al matar a su madre, introduce el complejo tema del derecho y la culpa. ¿Es lícito que la sangre se salde con sangre? La intervención de las erinias, las furias que persiguen a los matricidas, y la eventual instauración de tribunales, como la representación mítica de la corte de Atenea, plantean una evolución hacia formas jurídicas que sustituyen la vendetta privada. En esa evolución hay un secreto social. Los mitos documentan la transición desde la justicia personal hasta la institucionalización del castigo. Cuando la genealogía de Atreo confluye con las grandes expediciones, la tensión alcanza un punto climático. La guerra de Troya no surge de la nada. Es la suma de causas míticas y de motivaciones humanas. El juicio de Paris, convocado por una disputa sobre la belleza entre diosas, se convierte en el detonante simbólico. Afrodita promete a Paris el amor de la más bella mujer del mundo, y Paris elige a Helena, esposa de Menelao. Ese episodio no es solo un capricho gospel, desata obligaciones de honor que, gracias al juramento pactado por los pretendientes de Helena, el llamado juramento de Tindáreo, o de Tindareo en algunos relatos, obligan a muchos príncipes griegos a acudir en ayuda de Menelao. La guerra que sigue reúne a lo mejor de la generación heroica: Agamenón, el comandante supremo; Aquiles, cuya cólera marca el corazón de la épica; Odiseo, astuto y retorcido; Héctor, defensor de Troya, símbolo de la nobleza militar; y París, ambivalente entre el guerrero y el amante. La Ilíada, entre todas las versiones, concentra un episodio final pero limitador. No es un poema que narre la caída de Troya completa, sino que se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias inmediatas para el campo de batalla. La retirada y la cólera de Aquiles por el agravio de su amante Briseida no solo obstaculizan la victoria griega, iluminan la tensión entre honor individual y bien colectivo. Homero presenta escenas de un patetismo intenso: funerales, duelos individuales, plegarias a los dioses. Héctor aparece como la contraparte trágica de Aquiles, un héroe que ama a su familia y que se ve arrastrado por la necesidad de defender su ciudad. Las luchas entre dioses que acompañan las batallas humanas sirven de recordatorio.
La guerra es también un campo de rivalidades divinas que manipulan el destino de los mortales. En ese tejido se oculta un secreto doloroso. La gloria heroica y la muerte honorable van de la mano, pero a menudo la sangre de la victoria arrastra consecuencias morales y sociales que perduran más allá de los cantos. La caída epilogada de Troya, con escenas que varían según las tradiciones, incluye la trama del caballo de madera que, bajo la dirección de Odiseo en muchas versiones, abre la ciudad a la incursión. El caballo se alza como símbolo de astucia y de traición, una solución técnica que convierte la piedad en puerta de entrada para el desastre. La ciudad arde y se dispersan sus gentes. Reyes y princesas son llevados como botín. Otros buscan refugio y fundan nuevas identidades en tierras lejanas. Schliemann, al excavar en Hisarlik, sirvió de puente entre la memoria literaria y la estratigrafía de la historia material. Halló muros y objetos que sugieren la existencia de ciudades con fases de destrucción. Sin embargo, ese descubrimiento no iguala mito y hecho. Mejor dicho, ofrece un posible correlato, que demuestra cómo ciertos relatos pudieron guardar memoria de convulsiones reales o de conflictos originados en el mundo microrregional del Bronce final. Arthur Evans, por su parte, con sus excavaciones en Cnosos, aportó otra capa de comprensión. Mostró una civilización anterior, compleja y con decoraciones que no encajan con la imagen simplificada de una Grecia uniforme. Ambas investigaciones recuerdan un secreto metodológico. El pasado material dialoga con el mito, pero no lo verifica ni lo anula. Lo enriquece con contextos posibles. El regreso de los héroes tras la guerra es tan importante como la propia batalla. Al dispersarse, cada líder lleva consigo cicatrices y genealogías que permiten la continuidad cultural en otras regiones. Algunos retornan con gloria. Otros, como en las historias que rodean a Agamenón, encuentran la muerte por culpa de rencillas internas. Los relatos posteriores enfatizan que la victoria sobre un enemigo externo no resuelve las hemorrágicas cuestiones internas. El orden de la casa, la piedad familiar y la honestidad ritual. La saga troyana funciona así como una parábola sobre las consecuencias de la expedición imperial. El prestigio se paga con vidas y con fragmentación. La Odisea, como contrapartida épica, sitúa el foco en la travesía individual de Odiseo, llamado Ulises en la tradición latina. Su retorno a Ítaca se convierte en el gran relato del ingenio humano frente a la adversidad prolongada. Odiseo encarna el arquetipo del mortificador de límites, del estratega que negocia con dioses, sortilegios y peligros naturales. Sus episodios, el encuentro con el cíclope Polifemo, donde la astucia de la invisibilidad y el engaño, la identidad falsa, nadie, permiten la huida. La estadía en la isla de Circe, con su tránsito entre la transformación y la hospitalidad. La visita al Hades donde consulta a los muertos sobre su destino. Son aventuras que combinan lo fantástico con interrogantes morales. La música de las sirenas, que atraen con promesas de conocimiento y deleite, plantea la pregunta por la moderación. Quien resistió fue Aquiles entre los cuerpos de su camaradería. Odiseo, atado al mástil, se convierte en ejemplo del precio del saber sin sucumbir a la seducción. Calipso, que retiene a Odiseo durante años, ofrece una imagen compleja del amor y del encierro. Ella no es simplemente un capricho divino. Su retención muestra cómo los deseos de la divinidad pueden transformarse en un modo de inmovilizar al humano, y el rescate por mandato de Zeus, vía Hermes, subraya la idea de que ningún ser escapa por completo a la red de obligaciones cósmicas. Al mismo tiempo, Penélope en Ítaca vive una lucha menos ostensible pero igual de intensa. Su fidelidad, su astucia al demorar su decisión entre pretendientes, y su capacidad para sostener la casa ante la incertidumbre son heroísmos domésticos que el mito celebra con igual intensidad. La reconquista del espacio doméstico por Odiseo, materializada en la matanza de los pretendientes,
se presenta como una restauración del orden, aunque las escenas finales también ponen de manifiesto la violencia en defensa de la casa y la fragilidad de la paz restaurada. A lo largo de estos relatos, las mujeres no se reducen a meros accesorios. Penélope, Medea, Clitemnestra, Ariadna, Circe y Antino muestran estrategias diversas: resistencia, venganza, hospitalidad, manipulación. Su agencia es ambivalente y potente. A veces son agentes de renovación, otras destructoras que exigen repensar los límites de la ley y de la moral. La mitología conserva, en esta ambivalencia, otro secreto: la centralidad de lo femenino como fuerza normativa y disruptiva, como motor de continuidad y de crisis. Al entrelazarse epopeya y tragedia, la tradición prepara el paso a lo que Hesíodo llamará la Edad del Hierro, una era de declive en la que los dioses parecen menos dispuestos a intervenir abiertamente, y donde la memoria de las grandes hazañas se vuelve literatura y enseñanza. En la conceptualización de las edades humanas, el hierro aparece como un tiempo marcado por la dificultad, trabajo duro, injusticia, conflictos sin piedad. No obstante, incluso cuando la presencia divina parece diluirse, el mito continúa operando como marco interpretativo de la experiencia. La intervención divina se vuelve más sutil. Apariciones, omens, sueños y señales funcionan como recordatorios de que lo sagrado sigue filtrándose en lo cotidiano, aunque sin la constante teatralidad de las sagas antiguas. La recepción de estos mitos a lo largo de los siglos introduce nuevos secretos. La manera en que poetas, dramaturgos y artistas reelaboraron las historias habla tanto de la pervivencia del material mítico como de su capacidad de adaptarse a nuevas necesidades. Las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides reescribieron episodios para explorar las dimensiones éticas y psicológicas de personajes como Agamenón, Edipo o Medea, privilegiando el conflicto moral sobre la mera exposición de hechos. En la pintura de vasijas, en el friso de los templos y en las inscripciones, las escenas míticas se convierten en repertorios de enseñanza pública. Recordar la leyenda de Perséfone es recordar el calendario agrícola. Repasar la hazaña de Heracles es recordar los límites del poder. Los poetas latinos y los autores posteriores retomaron y transformaron los relatos, mientras que los eruditos modernos, analizándolos desde la filología, la arqueología y la historia, han ido extrayendo capas que iluminaron interpretaciones sociopolíticas y psicológicas. La relación entre mito y arqueología merece un comentario específico. Los hallazgos materiales plantean hipótesis plausibles, pero no cerradas. En Troya, las múltiples fases de destrucción pueden relacionarse con episodios bélicos en el Bronce tardío. En Micenas, los sepulcros con sus ricos ajuares sugieren una sociedad estratificada. El desciframiento de la escritura lineal B mostró una administración palaciega compleja, y con ello una organización palaciega que podría entrar en diálogo con aspectos de las sagas. Sin embargo, los nombres que Homero canta y las circunstancias que describe no se superponen de forma directa con las evidencias arqueológicas. El secreto metodológico es aceptar la posibilidad de sustratos históricos, sin confundirlos con una correspondencia literal. Los mitos funcionan como memoria moldeada por siglos de transmisión oral, reinterpretación y propaganda política. El paso de la antigüedad a la modernidad trajo consigo nuevas lecturas. En el siglo XIX, los descubrimientos arqueológicos provocaron una fascinación que combinó romanticismo y cientificidad. Schliemann se acercó a los poemas homéricos con la convicción de hallar ciudades que los cantos mencionaban, y en algunos casos, sus trofeos parecían coincidir. Evans, por su parte, destacó la sofisticación de la civilización minoica con frescos que desafiaban la imagen de un pasado simple. Hoy, los especialistas adoptan una posición más cautelosa pero no menos rica. Estudian cómo las estructuras palaciales, los patrones de enterramiento y la iconografía influyeron en la construcción y transmisión de mito.
Ese diálogo entre capas materiales y narrativas abre otra vía para revelar secretos. Las historias no son solo ficciones, son medios por los cuales las comunidades nombran su mundo, organizan su memoria y legitiman su orden social. El legado moderno de la mitología griega es a la vez estético y conceptual. La idea de tragedia, de destino trágico y de ibris permea formas de entender la política y la literatura. Las figuras de los dioses y de los héroes se vuelven símbolos que se reinventan. Zeus como arquetipo de autoridad, Atenea como modelo de razón estratégica, Afrodita como signo del poder del deseo. Los secretos que revelan estos símbolos no son siempre los mismos. Un siglo los leerá como escenografía religiosa, otro como metáforas de conflictos psicológicos, otro como instrumentos de legitimación nacional. Esa multiplicidad de lecturas es, en sí misma, un secreto de la mitología, su capacidad de ser espejo y molde, de servir como recurso para entender, criticar y reinventar las formas de vida. Terminar este recorrido impone una reflexión final sobre lo que hace que estos relatos sigan hablándonos. No es su veracidad factual lo que los mantiene vivos, es su flexibilidad interpretativa y su profundidad simbólica. Cada mito encierra varias capas. La capa narrativa que relata hechos prodigiosos, la capa social que legitima instituciones, la capa psicológica que explora conflictos internos, y la capa arqueológica que eventualmente ofrece sustratos que pueden iluminar partes de la historia material. Los secretos que hemos ido desenrollando son, por tanto, modos de leer. Cómo la violencia origina la regularidad política, cómo la ibris conduce a la caída, cómo el ingenio humano complementa la fuerza divina, y cómo las memorias colectivas se conservan a través de rituales, poemas y ruinas. Si hay una lección final, es que los mitos funcionan como una red de instrumentos cognitivos que ayudaron a antiguas comunidades a nombrar el mundo y a ordenar la experiencia. Hoy, al acercarnos a ellos, podemos reconocer no solo el brillo romántico de los héroes, sino también las sombras que proyectaron sobre la vida social, la legitimación por la violencia, la normalización de la venganza, la centralidad del honor y la precariedad de la paz. Aún así, en medio de esas sombras, aparecen destellos, actos de solidaridad, estrategias de reparación, recursos instituyentes que transforman la venganza en derecho. Esos destellos siguen siendo útiles. Nos permiten comprender cómo las sociedades se autojustifican y cómo, a través del tiempo, inventan relatos que sostienen prácticas políticas y morales. Los secretos de la mitología griega no se agotan en datos nuevos ni en excavaciones. Residen en la capacidad de estos relatos para seguir interrogándonos. Nos revelan las prioridades de sociedades antiguas, el prestigio, la memoria familiar, la necesidad de explicar el sufrimiento, y nos exigen una lectura atenta que combine sensibilidad literaria y rigor histórico. No son un repertorio de anécdotas antiguas, sino un archivo vivo que, al ser releído, produce reflexiones sobre la condición humana, la relación entre poder y responsabilidad, la tensión entre deseo y ley, la manera en que las comunidades manejan la culpa. Al cerrar este viaje, cabe recordar el poder de la imagen que inauguró estas historias, el abismo de caos, la tierra que se levanta, la sucesión de dioses y la lenta costura de la civilización por manos heroicas. Esos motivos siguen actuando como espejos, nos muestran que el mundo se forma y se deforma a través de fuerzas que debemos nombrar, contener y negociar. Los mitos, en su multiplicidad, nos permiten conversar con el pasado sin someterlo a una literalidad impropia, y nos sugieren que el secreto mayor quizás sea uno mismo, el modo en que nos contamos nuestras propias historias para sostener la vida en común. Si este recorrido te ha despertado curiosidad, cuéntame en los comentarios cuál de estos mitos te sorprendió más y qué aspecto te gustaría que exploráramos con mayor detalle en futuros episodios.
Los relatos antiguos siguen siendo fuente de preguntas, y escuchar tus preguntas es la manera más moderna de mantener vivos esos secretos.